Hola mis hermanos, hoy vamos a compartir con ustedes en la Antorcha Profética una explicación de algún post que hay en Twitter de este señor llamado Teóforos, para que ustedes vean lo importante de leer el texto con su contexto y no dejarse llevar por lo que muchos escriban. Dice aquí lo siguiente: las escrituras son difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles interpretan torcidamente para su propia perdición. Y él cita 2 de Pedro 3:16 como que eso prueba lo que dice. Pero cuando vamos al texto, a 2 de Pedro 3:16, y vemos el contexto, él dice, Pedro dice: nuestro armado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que el contexto me dice, primero, que está hablando Pedro, y está hablando de los escritos de Pablo, no está hablando de toda la Biblia. Y dice que en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, no que todas las escrituras son difíciles de entender. Y dice que los inconstantes, los indoctos e inconstantes tuercen. Está diciendo los indoctos, o sea, los que no estudian la palabra, y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Sin embargo, fíjense que aquí lo que quiere dar a entender no es eso, sino que todas las escrituras son difíciles. Y luego que presenta esto, entonces dice lo siguiente: por eso Dios instituyó maestros, magisterio en la iglesia. Y cita 1 Corintios 12:28. 12:28 dice que en la iglesia Dios puso apóstoles, luego profetas, luego doctores, luego facultades, dones de sanidad, ayudas, gobernaciones y géneros de lengua. O sea que el texto está hablando es del que hay algunos que tienen el don de ser doctores o maestros, ¿no? Pero no está diciendo que sean infalibles. Luego está hablando de Efesios 4:11. Efesios 4:11 habla de lo mismo. El mismo dio a unos ciertamente apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros o doctores. Te está hablando de los dones. Y 1 Timoteo 2:7, de la cual yo soy puesto por predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, doctor de los gentiles en fidelidad y de verdad. O sea, Pablo también era un maestro. Entonces, esto, evidentemente, sí, en la iglesia Dios puso maestros. No dice magisterio, dice maestros. Y no los puso la iglesia, no los elige. Son dones que da Dios por el Espíritu Santo. Ahora, el punto está cuando se piensa que estos maestros de la iglesia son infalibles. El caso que aquí mismo se citó, 1 Corintios 12:28, Efesios 4 y Timoteo 2:7, donde Pablo se identifica a sí mismo como maestro. Veamos si Pablo exigía con él la infalibilidad, o sea, que la gente escuchase su enseñanza y no lo cuestionara, no lo corroborara con la misma escritura. Vamos a ver si eso es así. Esto es Hechos 17, versículo 10. Entonces los hermanos luego de noche enviaron a Pablo a Silas a Berea, los cuales habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y dice el versículo 11, estos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Noten, más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Quiénes? Los de Berea. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, recibieron la predicación del apóstol Pablo. ¿Pero qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras. O sea, no se quedaron con lo que Pablo les enseñó. Pablo les enseñó y ellos fueron ¿a qué? A escudriñar por sí mismos las escrituras. ¿Con qué objetivo? Para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta? Esta es la actitud correcta que la misma Biblia dice que deben hacer cada miembro, cada persona de la iglesia, cada hermano. ¿Qué debe hacer? Bueno, cualquier maestro que diga, no, yo soy maestro, como Pablo, pertenezco al magisterio, y le predique lo que sea, usted debe ir por sí mismo a la escritura, escudriñar por sí mismo la escritura y corroborar que estas cosas son así. O sea, que la escritura está por encima del magisterio. La escritura está por encima de los maestros. Y si un maestro dice algo contrario a lo que está en la escritura, ¿cuál debe ser nuestra actitud? El mismo apóstol lo respondió. Dice lo siguiente: si aún nosotros, versículo 8, Gálatas 1:8, si aún nosotros, o sea, él y los demás apóstoles y los demás maestros y los ancianos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? Del que hemos anunciado, los apóstoles. Es decir, si alguien del magisterio, que se dice ser del magisterio, anuncia algo distinto a lo que está en el Nuevo Testamento, contrario a lo que está en el Nuevo Testamento, contrario al evangelio que los apóstoles anunciaron y que quedó escrito en el Nuevo Testamento, debe ser anatema. Ahí está. Busquen la Biblia y estudien todo en su contexto y, por supuesto, no se dejen impresionar por personas como las que están aquí en pantalla. Que Dios les bendiga.